No puedo. No. Va sin aplauso, chicos. Va sin aplauso. Ayer me reventé el dedo haciendo ejercicio. Hey, hola y bienvenido a un nuevo video. Buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora vayan a estar viendo ustedes este video, pero espero que sea de su agrado. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las dos pesadillas que todo jardinero, que todo coleccionista de plantas, que cualquier persona que le gusten las plantas y tenga plantas, ya sea un jardín, una terraza, tres, cuatro plantas en macetas, en alguna ventana tal vez, estos dos son los puntos que causan pesadilla, que causan dolor de cabeza y son las quemaduras y la pudrición. Mayormente esto podría ser más en las suculentas. Yo sé que también están las plagas, pero las plagas no suelen desarrollarse en lugares calientes. Bueno, no hay tanta plaga en lugares calientes como lo es mi ciudad. Sin embargo, hemos tenido uno que otro hongo por ahí que nos ha estado tirando hojitas a las suculentas y alguna vez cochinilla. Al menos en mi ciudad, en mi temperatura, las plagas no son tan constantes o abundantes como lo he visto en otros canales, en otros jardines o en otras terrazas que sí pueden llegar a desarrollarse, pero es debido al clima. Entonces, recordemos que las suculentas se comportan de diferentes maneras en diferentes climas. Lo mismo sucede con las plagas y con todo en general, porque entre más húmedo hay, más sombra, más fresco, es como el lugar idóneo para que se desarrollen las plagas, especialmente la cochinilla algodonosa, que puede llegar a ser un problema. Y bueno, sin tanto bla bla bla, los dos puntos que vamos a estar manejando en esta ocasión son las quemaduras y la pudrición, que al menos para mí es el dolor de cabeza que yo tengo. Y ay, no, chicos, no tienen ni la menor idea de cuántas plantas he perdido por pudrición y por quemadura. La verdad es que me ha llegado a desmotivar. Hace poco, junio, julio, pasó la temporada de lluvias. Apenas nos encontramos, ha pasado una semana de agosto, hoy me parece que es 8 de agosto o 9. Y junio y julio me dejó pérdida de suculentas, pero masiva, porque todas mis suculentas se encuentran, bueno, no todas, perdón. Algunas de mis suculentas, mayormente los conjuntos son en lo que más confío que van a sobrevivir en la intemperie a comparación de suculentas individuales. Tengo suculentas individuales y tengo conjuntos que ya hemos trabajado en videos anteriores aquí en este canal. Entonces, los conjuntos, a mí en mi experiencia, me han dado la garantía de que van a sobrevivir más a la intemperie, ¿no? Pero bueno, antes de tanto bla bla bla, recuerda que si tú, al igual que yo, eres una de esas personas que les gusta hablar siempre de plantas, ya sean de suculentas o cualquier planta en general, no te puedes perder este video. Y por favor, suscríbete y regálame tu poderosísimo me gusta para que yo pueda seguir haciendo más y mejor contenido para ti. Oigan, también no sé si en mi canal aparezca, la verdad es que no me ha quedado muy claro los canales que sí tienen esta opción y los canales que no tienen esta opción, pero hay en algunos canales una opción que se llama hipear. De todos los videos, o más bien de todos los canales que yo consumo aquí en YouTube, solamente lo he visto en 3 y aquí les voy a estar dejando uno que grabé. La opción de hipear les va a estar apareciendo por aquí. Me voy a hacer para acá para poner la imagen ahí y se puede hacer más grande. El hipeo. En YouTube antes existía una pestaña que se llamaba Tendencias. Y esa pestaña pues desapareció. Ahora aparecen como los hipeos.
En la parte de abajo, al menos en los teléfonos celulares, desconozco cómo funcione en las computadoras, pero en los teléfonos celulares en la parte de abajo aparece comentarios. Si ustedes deslizan, les aparece hipeos y también pues las opciones de ver los comentarios cuando es una transmisión en vivo, un chat, ¿no? El chat de la transmisión en vivo, de hecho. Y en el hipeo le tienen que presionar en hipear, les va a aparecer un botoncito que dice hipear. Yo al menos lo grabé después de haberlo hecho en el canal de Memo. Siempre se me olvida cómo se llama su canal. Es El Jardín en la Azotea. Creo que sí se llama así. Una disculpa si no es así. Pero bueno, es el único que vi, que grabé, donde aparece la opción de hipear. Le puchan ahí en hipear y esto impulsa a que el video pueda llegar a más personas para que pues más personas lo vean y más personas se suscriban al canal. Yo sé que hay muchas personas que se meten al canal que dicen, o sea, sí veo sus videos, pero no me gusta tanto su contenido y pues no le dan ni me gusta, ni comentan, ni nada de eso, pero sí ven los videos. He tenido videos con 29, no, 30,000 reproducciones antes cuando YouTube, o al menos las plantas eran más de gusto popular, ahora ya no tanto, bajó bastante y por eso entiendo que ahora hay demasiados canales que ya no tienen como ese empuje y que están dejando de subir videos a YouTube, al menos con tanta constancia como lo es El Huerto de un Citadino, um, los hermanos Mora, ¿cómo es que se llama su canal? Eh, Jardín Suculento, Verania Torres, etc, 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 un montón más. Pues porque obviamente al bajar las vistas, las suscripciones, pues baja también el dinero, también la monetización ha cambiado mucho de hace 4 años al día de hoy. Y les digo porque yo subía videos hace 4 años y tengo videos de hace 4 años que tienen 30,000 vistas. Y la verdad es que si yo hubiese seguido, yo creo, estoy suponiendo, si hubiese seguido subiendo mis videos con constancia y no hubiese dejado de subirlos al menos hace 5 años, ya van para 5 años que yo subía video, o al menos mi primer video tendrá como 5 años que lo subí, este canal fuera muchísimo más grande, pero bueno, los hubieras no existen, ¿verdad? Primero vamos a tocar el tema de la pudrición. En un video anterior estuve compartiendo con ustedes un huacal maceta jardinera que estuvimos, ese video lo grabamos, lo subimos, ese proyecto está arriba, lo pueden ver. Y el espacio más grande y en conjunto, al menos a mí en lo personal, me ayudó a que mis suculentas llegaran a tamaños que yo no había tenido suculentas de ese tamaño ni desde hace 5 años. La verdad es que antes sí tenía bastante, se me daban muy bien los clavatum, se me daban muy bien las perlebón y se me daban muy bien los pachifitum. Hoy por hoy, al menos aquí en esta terraza, las perlebón, los pachifitum y los clavatum se me queman, pero así, yo las saco y no es que las ponga así el primer día que llegan y las pongo en el sol a que se tosten, no, las voy dando luz poco a poco, como hemos dicho bastantes veces en este canal. Todas las suculentas que lleguen no se deben de exponer al sol directo desde el primer día, al menos no más de 1 hora. Tenemos que recordar que las suculentas necesitan bastante luz y un poquito más de calor que otro tipo de plantas para que puedan subsistir, aunque también les digo, hay lugares con bastante frío en donde las suculentas se desarrollan muy bien, pero sí necesitan bastante luz.
Tengo suculentas que me han llegado de colores muy bonitos, rojos, violetas, morados, y una vez que llegan aquí a mi ciudad, con el calor se ponen verdes. Entonces, vuelvo a lo mismo, no todas las suculentas se van a desarrollar de la misma manera. Pero bueno, eso es tema de otro video. Les puedo grabar un video de las suculentas que llegaron de un color y después de un tiempo en mi terraza cambiaron su color. ¿Por qué? Porque aquí hace mucho calor y las suculentas me las mandan de ciudades donde hay más frío. Espero que eso haya quedado claro. Volviendo al tema de la pudrición. Junio y julio, como ya les había dicho, fue mucha lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia y tuvimos pérdida masiva. La verdad es que fue bastantes las suculentas que perdimos. No les voy a estar dejando aquí los clips de todos los videos, solo del anterior, porque si no este sería un video larguísimo. Pero también ya hemos trabajado anteriormente con tratar de rescatar suculentas que tienen pudrición. Recordemos que es muchísimo más fácil salvar una suculenta que se encuentra deshidratada a una suculenta que se encuentra podrida. Eso es muy importante. Por eso hay que controlar los riegos. Yo últimamente le he bajado tantito a mi mano porque también eso ha ocasionado pues que las suculentas se pudran y es regar de 9 a 15 días. Hay suculentas que piden un poco más de agua, pierden las hojitas. Ojo, no todas las pérdidas de hoja en una suculenta significan deshidratación. Hay que observar muy bien qué tipo de pérdida de hoja es la que nos indica deshidratación y es las hojitas que se empiezan a arrugar y luego que con el paso del tiempo pues se secan completamente y se desprenden. Algunas hojas se quedan allí dependiendo de la suculenta. Hojas secas definitivamente es indicativo de deshidratación. Una vez que tengamos las hojas secas podemos regar. Ojo también, si al día siguiente la hoja no aparece perfecta, no significa que tienen que volver a regar. A mí me pasaba mucho eso al principio y regaba y regaba y regaba porque yo veía que la hojita seguía arrugada, pero hay hojitas que ya no pueden hidratarse porque ya pasaron entre la línea de deshidratación e hidratación y se encuentran totalmente muy deshidratadas. Y esas, mayormente las últimas hojitas, son las que les cuesta más trabajo hidratarse, pero el centro y el ápice de crecimiento se encuentran, o tallo, se encuentran hidratados y por eso es que vamos a detenernos y ya no vamos a seguir regando, solamente vamos a regar una vez. Bien, si pueden hacerlo por inmersión sería perfecto, si no con abundante agua, se riega muy bien y ya no se vuelve a regar hasta que la hojita vuelva a presentar deshidratación. No hasta que el sustrato esté seco, eso solo aplica para las plantas de interior, al menos en mi terraza. Yo espero hasta que vuelva a deshidratarse, que vuelva a tener hojitas arrugadas para volverla a hidratar. A lo mejor puede ser una tortura, pero prefiero eso a perder la suculenta por pudrición, que les digo que me ha llegado a pasar bastante, y más en las temporadas de lluvia o más cuando pues llueve constantemente como lo fue todo el mes de junio y todo el mes de julio, que estuve muy triste, chavos, estuve súper triste, la verdad que me dio un bajón horrible porque estamos hablando de dinero, no estamos hablando de una planta que me encontré tirada en la calle o que me regalaron, que de todas maneras las plantas que me regalan también las cuido mucho, pero estamos hablando de un dinero que tuvimos allí y que lo perdimos. Es como si hubiésemos agarrado el dinero y lo hubiese tirado a la basura. Así me sentía totalmente mal. Y bueno, para una persona que tiene un negocio propio, la verdad, que no tiene nada que ver con las suculentas, la verdad que el estar tirando el dinero no es como que satisfactorio. Entonces me dejó ese hueco en mi corazón, me dejó como ese nudo en el pecho y también por eso puede ser que ya no he estado subiendo videos tan constantes. Lo que quiero es techar toda la terraza para poder empezar a comprar de nuevo las suculentas que perdí. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a estar dejando los clics de video. Ya
hemos hecho anteriormente todo esto, la pudrición hay que quitarla, todo lo que tiene un color que sea como alguna mancha o que sea como café o que esté aguado, lo quitamos, lo cortamos hasta llegar a el tallo o el ápice de crecimiento sano, que sea uniforme, que tenga un color saludable, no un color ni gris, ni café, ni alguna mancha. Luego aparecen en el centro como un tipo de círculo, más o menos, que parece como una mancha. Ese tipo de... Eso es la pudrición y eso hay que removerlo en su totalidad para poder salvar la suculenta. Les voy contando que la labiensis yo la perdí. Mi error fue dejarla, pues en donde siempre dejo las suculentas, ¿no? Las decapito y las dejo ahí mismo en donde están las suculentas y las que se encuentran bajo techo, porque tengo un área que sí tiene un medio techo improvisado y un área en donde están pues a la intemperie, las puse bajo el techo y pues siguió lloviendo. Y estaba arriba de una mesa de madera y la mesa de madera pues en una esquina caía agua y se humedeció y pues la mesa de madera absorbe de una u otra manera agua y llega un momento en el que toda la madera se mojó, entonces llegó a humedecer la suculenta, la roseta que habíamos decapitado, esta absorbió la humedad de la mesa y se pudrió. Ya no tuvo salvación, la perdí completamente. La verdad es que me dolió en el alma porque era una suculenta que me encantaba, era de mis favoritas. No la he vuelto a encontrar. Le pregunté al proveedor que me había vendido esa suculenta que fue Captumoritas eh, y no la ha vuelto a subir. Yo no la he visto que la suba y le dije que si la llegaba a encontrar, que me avisara porque sí se la iba a comprar de nuevo, porque sé que pues es una suculenta de porte grande y que aparte crece muy rápido y que es una guerrera. Ya sé, se te murió y dices que es una guerrera, no tiene lógica, pero había aguantado bastante. Podría ser también que tal vez cuando retiramos el calanchoe, que fue en el video anterior que estuve subiendo, cuando retiré el calanchoe tal vez se le movió las raíces y eso ocasionó pudrición, aunque la verdad es que no lo creo porque la roseta se empezó a podrir como desde arriba. ¿Quién sabe? Pueden ser muchas cosas. La verdad es que eso es como cuando una persona se enferma, pues nos hacen estudios, análisis para ver de dónde viene nuestro mal, pues algo así, porque pueden ser muchísimas razones por las cuales perdimos una suculenta, aunque sea pudrición, pero de dónde vino la pudrición, por qué vino la pudrición, es complicado de saber en muchas ocasiones. En otras simplemente desde la raíz se va a empezar a podrir hasta arriba. En otras se empieza a podrir porque tal vez quedó algún poquito de agua dentro de la roseta o entre las hojas y allí es donde se empieza a podrir. Es muy complicado, la verdad. Pero a las personas que nos gusta este hobby, la verdad es que no nos importa si seguimos aunque perdamos algunas suculentas. Eso es hasta este momento con lo que yo les puedo compartir correspondiente a la pudrición. Ya hemos hablado bastante sobre la pudrición aquí, ya hemos subido bastantes videos enseñándoles pues lo que yo hago. Algo que no hago porque no lo tengo y no había sido necesario para mí es ponerle en el corte, poner algún cicatrizante como canela o carbón en polvo o no sé, tantas cosas que veo que le ponen, azufre en polvo, todo eso no, yo no lo he hecho, no, pero es una muy buena opción para poder hacer que cicatrice rápido, la pudrición se detenga y ya no siga avanzando, podría ayudar eso. Así que sí lo recomiendo que lo hagan, claro que sí. Yo no lo hago porque no he conseguido el azufre. Supongo que debe ser fácil de conseguir, pero al menos yo no lo he comprado. Para mí, pues, entre más minimalista sea un proceso, mejor. Ahora,
Vamos a pasar al siguiente tema de lo que son las quemaduras. Las quemaduras, como ya les había dicho hace un momento, suceden por la gran exposición solar que tienen las plantas. Algunas veces es por golpe de calor. Dejamos las suculentas, vienen de Ciudad de México, en donde están en este momento podrían estar, no sé, a 19 grados centígrados. Y llega aquí a la costa, llega a mi tierra, a una isla con un grado de humedad extremo y con un calor de 39 grados centígrados y la pongo al sol directo en una terraza que es un techo de una casa, ¿no? En donde el concreto, el calor que absorbe el techo, el concreto, duplica la sensación térmica. Y yo pongo mi maceta ahí, ¿no? Que es casi, casi como ponerla en un sartén. Pues obviamente que se va a cocinar. No solamente se va a cocinar la suculenta del sol que recibe, sino se va a cocinar las raíces que absorben el calor de donde yo la estoy poniendo, de ese lugar en donde yo la estoy poniendo. Por eso es muy importante tener un área techada para las suculentas. Voy a trabajar en ese proyecto que sería techar la terraza y ya después empezar de nuevo con las suculentas, porque ahorita me quedaron varias, pero sí perdí bastantes. No perdí más de la mitad, pero sí perdí varias. Y pues quiero volverlas a comprar, pero tener todo lo ideal para poder tener suculentas. Y ese también es un punto. Tener las suculentas no es nada más así, o cualquier planta, no es nada más así como de, la quiero tener. He visto fotos de personas que suben a grupos de plantas, oigan, ¿por qué mi cactus está así? Y tienen el cactus en una oficina, dentro de una oficina, con 4 paredes, ni una ventana, tal vez una ventanita pequeñita, o la luz del foco de la oficina, luz artificial, pero ni siquiera es como adecuado para un cactus. Y el cactus está así como muriéndose, ¿no? No, la verdad es que si vamos a tener plantas es porque nosotros ya sabemos qué es lo que esa planta necesita. Hay que hacer una investigación, no simplemente comprar una planta por comprar. Si tú eres de los que compra plantas por comprar y ni siquiera tienes idea de, o más bien si ni siquiera tienes luz en el lugar en donde tú vives, tal vez vives en un departamento encerrado y no tienes tampoco lámparas para crecimiento de plantas, se te van a morir. Y más las suculentas y los cactus. Eso no te va a sobrevivir. Necesitas tener un área con bastante iluminación, ya sea artificial o directamente natural del sol, pero sí necesitas tener bastante iluminación. Ahora, en mi caso, me pasé de iluminación y me pasé de calor. No tengo techo, no tengo techada la terraza y por eso es que el sol quemó a mis suculentas, pero las achicharró. Aquí les voy a estar dejando las imágenes de cómo quedaron el conjunto que tenía de Florenciana, Clavatums y unos agavoides que recibimos de plantas desérticas. Esos los fui exponiendo poco a poco al sol, pero llegó un momento en el que esto fue antes de junio y julio, antes de la lluvia, y dejé el clic de video para hacer este video, para hacerlo junto. Entonces, quemaduras. La verdad es que ya cuando tenemos quemaduras como ese tipo que les voy a estar dejando ahí, en donde el ápice de crecimiento se quemó, ya es muy difícil recuperar a la suculenta. Muy difícil porque el centro es lo más importante de la suculenta. Es como si uno perdiera la cabeza, pues ya, no hay marcha atrás, ¿no? Pierdes una mano, pues
vives sin una mano, vives sin un pie, pero no vives sin la cabeza. Lo mismo sucede con la suculenta. El centro es como su cabeza. Entonces, al momento de que se quema, pues pierdes toda la suculenta. No siempre, pero en la mayor parte de las ocasiones depende de la cantidad de quemadura que haya sufrido la suculenta. Hay veces que solamente se queman partes de la hoja, pero en mis agavoides se tostaron. Ahí les voy a estar dejando la imagen y pues lamentablemente los perdimos. Intenté salvarlos, pero no se pudo. Ahora, error, si tu suculenta ya se quemó tantita de las hojas, ponle algo, pero no la pases a la sombra. Ponle una malla sombra, ponle un plástico, ponle una planta grande que soporte el sol, que le dé sombra, pero no la pases a la sombra total, porque lo único que vas a hacer es que esa suculenta se empiece a atiolar porque ya está acostumbrada a mucho sol, a mucha luz, y si la pasas adentro de tu casa o a una sombra, pues ella va a empezar a buscar luz, a la luz que ella estaba acostumbrada, por la cual se quemó. Pero lo que podemos hacer es simplemente ponerle un plástico lechoso para que le dé cierta sombra o una malla sombra, pero no pasarla directamente a la sombra, ¿ok? Tal vez sí moverla a un lugar en donde no reciba tantas horas de sol, podría ser, pero de preferencia dejarla en ese mismo lugar, solo ponerle una malla sombra o un plástico lechoso. Esa es mi recomendación. Entre quemaduras y pudrición, la verdad es que lo que más me ha dado a mí es la pudrición. También podemos evitar quemaduras haciendo conjuntos. Cuando tus suculentas se encuentran todas en conjunto, como que se dan sombra entre ellas las unas a las otras y no se llegan a quemar tanto. Llegan a sobrevivir algunas que son las más resistentes y tal vez llegues a perder las que se hayan quemado más. Y por eso hay que saber también qué tipo de suculentas estamos poniendo en un arreglo. Entonces, importante, recapitulemos. Es muy importante saber en dónde vamos a estar colocando nuestras plantas, tener un lugar con bastante iluminación, pero que no se nos esté tostando como es en mi terraza, y también en un lugar cerrado o al menos con techo, con algún plástico que permita entrar gran cantidad de luz solar, pero no sea un cuarto cerrado sin ventanas, porque entonces vamos a perder las suculentas por la falta de exposición solar. Y controlar el riego. Mayormente las suculentas y los cactus son plantas que resisten bastante tiempo sin agua, y más cuando se encuentran en lugares frescos como lo es la Ciudad de México, Monterrey. La verdad es que hace bastante frío en algunas temporadas del año y en las noches y tardes se mantiene un poco más fresco, al menos que en mi ciudad. En mi ciudad es calor, no importa qué hora del día o de la noche sea, siempre hace muchísimo calor. Está pasando la policía. A veces esos ruidos no se escuchan. Ese sí se va a escuchar, está muy cerca. Me duele mucho mi dedo, Estaba yo haciendo ejercicio y dejé caer las mancuernas en su lugar, en la base donde van las mancuernas, y me reventé el dedo de aquí de la mitad. Se reventó como si fuera una uva. Explotó mi dedo y, ay, no, no sabía que podría salir tanta sangre del dedo. La verdad es que espero que se recupere rápido porque estoy tratando de retomar el ejercicio y no me está funcionando. El destino me dice, deja de hacer ejercicio. Y yo me aferro. Antes hacía bastante ejercicio, me encanta el ejercicio. Y últimamente pues me he vuelto más como un señor y he dejado mucho de hacer deporte. Me he vuelto muy sedentario y eso está muy mal. ¿Ok? No al sedentarismo, por favor. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Espero que este video les haya sido entretenido, al igual que informativo, como siempre les digo. Y sin más, nos vemos hasta la próxima. Chao.